de chancletes. Tarde de toros. Gentío, excitación, prisas en las calles que conducen al coso taurino, sin que falte la gracia tan española del coche de caballos, con hermosas damas de alta peina y mantilla de matón. Claveles color de sangre prenden su rojo y su aroma en el atavío femenino, y brota con estallido de clavel el piropo. Adiós, guapa. Tiene unos pechos que son cantaritas de agua fresca. El travestí es una labor revulsiva que yo creo que es buena y saludable para cualquier época y para cualquier sociedad. Aunque a mí ese modo de vivir, sí los conozco mucho, a lo mejor ya me aburra, los travestis siguen siendo seres absolutamente marginales y que a muchos partidos les gustaría que les cortara la cabeza. Ningún otro festejo es comparable a una corrida de toros en cuanto a expresión y matices del carácter del pueblo español. Cada tarde de toros tiene algo de epopeya, rasgos de gesta que condensan en el ambiente popular esa grandeza emotiva presente en las tierras y en los hombres del solar hispánico. Canta la tarde su canción de sol, de muchedumbre ávida e inquieta. Parece como si una corriente impetuosa, una sangre pujante y cálida, emergiese de la tradición, apresurando el pulso inalterable de los tiempos. Apaga el televisor y enciende tu transistor y siento las cosquillitas por los pies. Prepárate para bailar y cuenta luego hasta 3. 1, 2, 3. Los españoles nos podemos sentir por ello legítimamente orgullosos y optimistas. Vaya mierda.